Adhima sonrió superiormente después de levantarse rechazando la ayuda del personal que presenció lo sucedido. Ella reprendió a todos los que intentaron ayudar, lo que provocó que huyeran, y luego arrastró al alborotador de regreso a la oficina para que el jefe decidiera. De esa manera, nadie podría acusarla de reaccionar exageradamente al echar a la persona el primer día de trabajo. Papá o yo, ¿verdad? Entonces, ¿puedes echar a esa niñita de aquí? Si Fay está aquí, esa persona problemática no puede quedarse. Fay no quiere vivir con ella. ¿Hay algo más que quieras explicar? No creo que Caprao la haya atacado sin ningún motivo. Caprao admite que lastimó a Fay, pero fue solo para defenderse. Estás mintiendo. ¿Desde cuándo te convertiste en la chica de la historia de Cenicienta? Detente, no le interrumpas. Padre, escucha a Fay. Ahora necesito escuchar a Caprao también. ¿Qué más hay que escuchar? ¿Alguna vez has visto a alguien traer a alguien a casa para hacerle daño a su propia hija? ¿Qué padre haría eso? El jefe Akani nunca pensó en favorecer a su hija. Siempre veía a los demás como mejores. Si amaba tanto a Titaya, ¿por qué no la adoptó como hija o le dejó toda su herencia? ¿Por qué siempre comparaba y elogiaba a esa chica que no tenía nada de especial, dejando a Tjima irritada con toda la situación? Caprau, si tienes algo más que decir, dilo. Juzgaré con justicia. Además de presionar a Fai para que me defienda, también quiero decir que Fai cortó la parte delantera de mi bicicleta a propósito. Tuve suerte de no tener ningún accidente. ¡Mentirosa! ¿Crees que papá te creerá sin pruebas? Jefe, ¿puede revisar las cámaras del auto de Fai antes de creerle lo que dije? Atitaya mantuvo su mirada fija en Atjima, quien la miraba como si quisiera devorarla. Ella no apartó la mirada, aunque se sentía intimidada. Quien haya causado el problema tendrá que afrontar las consecuencias. Quizás ya era demasiado tarde para corregir el pasado, pero ahora no permitiría que Adhima se saliera con la suya después de provocarla tanto. Entonces, Fai, ¿tienes algo que decir para explicarte o defenderte? Mi padre siempre fue parcial. Si vas a ponerte del lado de esta chica, no necesitas perder el tiempo escuchando a Fai. Discúlpate y no causes más problemas. Fai, ¿necesitas disculparte con esa chica? Adhima señaló a Titaya, quien actuó como si estuviera en una posición superior. Menos mal que no había metido el dedo en los ojos a aquella molesta chica, porque ya no soportaba las burlas. Sí, Fay empezó todo, de ninguna manera. Si tu padre se sintiera tan culpable, discúlpate. Fa, basta, ¿no te da vergüenza? Jefe, está bien. No hay necesidad de ir tras Fay. La dueña de la cara dulce impidió que el jefe Akani fuera tras su hija, quien se había ido obstinadamente, dejando el problema atrás. Ella no quería que la situación se agravara ni que los empleados empezaran a difundir rumores sobre que ella causaba problemas desde el primer día. Tampoco quería que su benefactor se preocupara por cosas insignificantes. Caprau, me disculpo en nombre de Fay. Me equivoqué al no criarla adecuadamente, por eso es tan terca y egoísta. Caprau también se disculpa, jefe. Caprau también cometió un error, no fue solo Fay. No la favoreceremos más. Desde pequeña siempre la molestaban y Caprau nunca se quejaba. Cuando me enteré no permití que la castigaran, pero ahora Caprau cree que puede manejarlo. Intentaré evitar conflictos con Fay para que el jefe no tenga que ser el juez. No sé qué hacer. Fay no me escucha y su tía es siempre la misma. Fay solo obedece a Fanny. Caprau lo entiende. Caprau es solo un invitado. Si puedo evitar problemas lo haré. Regresaré a ayudar aquí porque quiero retribuir la amabilidad del jefe, no para causar problemas ni incomodar a nadie. Sé que Caprao es una buena chica, tu padre será orgulloso de verte crecer también. Es por la bondad del jefe, aquí Caprao intentará hacerlo lo mejor que pueda. En cuanto a Fai, le pido a Caprao que tenga paciencia. Sí, jefe, pronto ella crece. De hecho, Adhima ya ha crecido. Ella es más alta que Fai. El problemático niño de 8 años a quien le encantaba burlarse de ella. Su rostro ya no parece tan enojado como el de un ogro, aunque todavía tiene una tez oscura, como alguien que trabaja al sol, lo que combina con su temperamento explosivo y personalidad antipática.
Además, sigue siendo una adulta con problemas a la que le gusta causar problemas, ya sea Fai de niña o Fai de adulta. No parece alguien con quien valga la pena involucrarse. Atita ya. Hola, Comprani. ¿Qué clase de persona hace esperar tanto a una anciana? Realmente no sabía que vendrías a mi casa. Acabo de salir del trabajo. Las palabras de la joven de rostro dulce fueron interrumpidas cuando la mujer mayor la interrumpió bruscamente. Ayer, Atitaya tuvo la oportunidad de conocer a Plani. Cuando Akani la llevó a presentarse, incluso antes de que Adhima regresara a casa, la mujer ya había dejado su huella. Hoy, Atitaya no esperaba que Plani tomara la iniciativa de buscarla directamente en su residencia, ya que la casa principal de Akani y Adhima, así como la de Pani, estaban bastante lejos de su alojamiento. Él llega. No vine aquí para escuchar tus excusas ni tus explicaciones. Solo estoy aquí para ocuparme de mis asuntos. ¿Te gustaría entrar primero? ¿Puedo traerte algo de beber? No es necesario. No tardaré mucho. Atitaya. Atitaya se mantuvo respetuosa, juntando sus manos de manera humilde. Además de los recién acontecimientos que involucraban a Tjima, los recuerdos de Pani, la tía de la otra mujer, permanecieron vívidos. Recordó lo estricta y meticulosa que era, hasta el punto de asustarlo cuando era niño. Plani siempre ha sido extremadamente protectora con su sobrina, mientras que trata a Titaya como una molestia. Incluso después de tantos años, la autoridad de aquella mujer no parecía haber disminuido, lo que hacía que su mirada severa fuera aún más intimidante. No sé cuáles sean tus intenciones al regresar aquí, pero te advierto, a Titaya, no le causes problemas a mi sobrina. No interfieras con Fai. Por mucho que Akani pueda sentir simpatía por ti, yo no. Recuerda tu lugar. Todo lo que pertenece a Fai no es y nunca será tuyo. Sé muy bien cuál es mi posición.